Vamos a poner el tema sobre la mesa porque, a ver, estamos viendo una situación complicada de nueva cuenta allá en Michoacán, los intentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para poder realizar de nueva cuenta bloqueos, los esfuerzos también de las autoridades por intentar contener estas protestas que, bueno, ayer también terminaron en Zafarrancho y demás lesionados. Bueno, en fin, aquí la pregunta de fondo es, ¿debe respetarse el derecho a la manifestación? Pero ¿en qué momento se termina ya por transgredir el Estado de Derecho? Es un tema que sin duda genera mucha controversia y así es como le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y Eduardo Manzanares. Señores, vaya tema. Gracias, Magda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué tal, Raúl? ¿Dónde empieza el derecho a manifestarse libremente, como lo consigna la Constitución en México? Sí, ¿y dónde empieza el derecho de los otros ciudadanos a no ser molestados en sus personas o, desde luego, en sus cosas? Y ese exactamente nos lleva irremediablemente, Eduardo, nos lleva al Estado de Derecho, al respeto al Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que hemos visto normalmente en este país? Normalmente hemos visto que no hay un respeto al Estado de Derecho. Sí, durante más de 112 días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán bloquearon las vías ferroviarias de Lázaro Cárdenas a otros puntos de la República Mexicana. Estaban detenidos miles de contenedores. Las pérdidas, según dice la empresa ferroviaria, ascendían a 50 millones de pesos al día, Eduardo, ¿sí? Y hoy que vemos que la coordinadora de nueva cuenta intenta bloquear caminos, bloquear vías de ferrocarril, el gobierno, por cierto, hoy gobierno de Morena, sí, bueno, pues ha hecho frente para tratar de restablecer el Estado de Derecho. Me parece que hay una gran diferencia a lo que sucedió con el anterior gobernador, que era del PRD, no era, digamos, del mismo partido del gobierno federal, que al señor Aureoles lo dejaron solo con esta bronca. Sí, y aquí vemos que al gobernador actual, Alfredo Ramírez Bedoya, sí, por ser de Morena, ha venido teniendo un comportamiento diferente, pero más allá de simpatías políticas o más allá de partidos políticos, Eduardo, me parece que el Estado de Derecho y respetar el Estado de Derecho es lo que garantiza a un país tener más igualdad, un trato igual para todos los mexicanos y desde luego el que ayuda, es uno de los principales elementos que ayudan a combatir la pobreza, a tener mayor igualdad, a ver transparencia, y para eso sirve el Estado de Derecho, porque a veces parece que lo vemos muy lejano. Así es, Raúl. El irrestricto respeto al Estado de Derecho. ¿Y dónde empiezan ambos? Tanto el derecho a la manifestación como el derecho al libre tránsito, tú lo dijiste, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y todos, no dudo de la legitimidad del reclamo, ni de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ni de la tribu Yaqui, el caso de Sonora con el agua, ni de los maestros en el sur, tampoco, ni de los migrantes en Chiapas. Es decir, todos a final de cuentas tenemos derecho a manifestarnos y esto no lo pongo, pero ni tantito en duda. Pero el Estado de Derecho debe prevalecer. ¿Y quién es el responsable principal de hacer valer el Estado de Derecho? Pues el gobierno, llámese gobierno federal, gobierno estatal o gobiernos municipales. No podemos estar viviendo, Raúl, desde mi punto de vista, cada día en temas donde pues simplemente se quiebra ese Estado de Derecho. Si estamos hablando de las manifestaciones y si impides mi libre tránsito, estás transgrediendo mi derecho también a eso. Y no dudo que, insisto, que sea legítimo su reclamo, pero no es la forma de reclamar afectando a los demás. Y esto es algo, es un mal que tenemos en México, en Latinoamérica, que creemos, desde mi punto de vista, es una falsa percepción, que de esa manera nos van a voltear a ver o los van a voltear a ver, nos van a hacer caso y van a cumplir nuestras demandas. Vaya, no veo que sea así, porque lo único que hacemos es afectar a otras personas que ni la deben ni la temen. Se afecta a la economía, se afecta a la salud, porque si hay un bloqueo carretero y requiere una ambulancia pasar porque trae una emergencia, no lo puede hacer, entonces ya afectamos la vida de alguien, que ha sucedido en carreteras de México. Entonces, pues simplemente estamos viendo ahora
cómo el Estado mexicano se tiene que enfrentar a grupos que están persiguiendo fines políticos desde mi punto de vista y, insisto, es legítimo, pero no son las formas. Hay muchas otras formas, porque si lo que requieren es alguna situación específica con la Secretaría de Educación, pues vayan a la Secretaría de Educación, no dejen entrar a la secretaria hasta que los reciba, hasta que se establezca un diálogo respetuoso y se vean de solucionar los problemas, porque si no, de otra manera no van a solucionar nada y se van a arriesgar a que el gobierno ejerza el poder que tiene y el derecho que tiene para respetar no nada más el Estado de Derecho, sino a los demás ciudadanos que se están viendo afectados, Raúl. Sí, claro. A ver, y es que es un mal endémico que tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo, la constante violación al Estado de Derecho, ¿sí? Lo vemos en las tomas de casetas, ¿sí? Grupos de interés, algunos de ellos seguramente, como tú bien lo dices, quizás con algún, digo, y me cuesta trabajo entenderlo, legítimo derecho, ¿sí? De tomar una caseta, aunque lo que hemos visto es que esta falta de derecho también ha permitido que grupos de poder, que grupos de criminales, que grupos de caciques sigan de alguna forma aprovechando esa falta de Estado de Derecho, argumentando muchas veces algunas banderas que pueden tener algún otro interés que no es precisamente el de mejora para los ciudadanos. Y ahí está precisamente la confusión, porque la autoridad a veces actúa y a veces no actúa. Y a veces cuando actúa, como hoy vemos al gobierno del estado de Michoacán, evitando que se vuelvan a tomar las vías de ferrocarril, hay voces que se levantan que señalan que se violan los derechos de los miembros de la coordinadora y que puede generarse un zafarrancho, que pueda haber, pues desde luego, algún problema con los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces tenemos que ser muy claros, y ahí me parece que tenemos tan pocas experiencias en la aplicación del Estado de Derecho que puede confundirse este tema y pudiera parecer represiones cuando lo que estás haciendo es respetar el Estado de Derecho, liberar casetas tomadas, liberar vías de tren que están tomadas y que obstruyen pues el desarrollo, la productividad de este país. Sí, no podemos de alguna forma seguir en un país donde se está violando permanentemente la ley y que no tenga consecuencias, y de ahí esto nos deriva a altos niveles de impunidad. Por eso en este país se cometen delitos, por eso se hacen este tipo de bloqueos, porque no hay consecuencias. Y tú lo decías, la comunidad yaqui, por ejemplo, que tiene seguramente sus banderas razonables para poder iniciar una lucha, sí, pero obstruir una carretera y hacer su propia caseta de cobro, violando el Estado de Derecho, sí, y parece que la autoridad ahí pues ha dejado que siga pasando, no ha venido actuando. ¿Por qué? Porque hay esa confusión, hay temor de la autoridad de poder actuar y aplicar la ley, sí, porque pues dejan que estas ideas de violación de la ley pues sigan ocurriendo, y esto de alguna forma nos lleva a altos niveles de impunidad. Desde luego que sí, el costo político que muchas veces no lo quieren absorber ninguno de los gobiernos o gobernantes. Estamos viviendo, Raúl, entre lo que es lo legítimo y lo legal. Entonces, ¿es legítimo manifestarse? Claro. ¿Es legítimo exigir? Desde luego que sí. ¿Es legítimo buscar mejores condiciones laborales y de vida? Desde luego que sí. ¿Es legal tomar carreteras? No. ¿Es legal tomar casetas? No. ¿Es legal bloquear vías de comunicación? Tampoco. Entonces, entre lo que es legítimo en tu derecho a manifestarte y lo legal, sucede lo mismo con las autodefensas, Raúl. ¿Es legítima el reclamo de la sociedad de exigirle seguridad pública al gobierno federal y al gobierno estatal y al gobierno municipal? Pero es ilegal armarse. No es legal poseer armas de fuego en México. Entonces, al momento de que están violando la ley, pues, ¿cuáles derechos entonces? Están violando la ley y tienen que ser tratados como presuntos responsables y llevados ante un juez para que se les abra un proceso. El problema es que muchas veces se escudan en la parte de los derechos humanos, es que tú me estás reprimiendo. A ver, es que si tú no agarras las armas y no violas la ley, pues no te tendría que estar reprimiendo. Al contrario, vamos a exigir, pero vamos a exigir sin violar la ley. Si nosotros violamos la ley, Raúl, ¿con qué cara le exigimos
a los gobiernos, a los políticos, a los servidores públicos que no lo hagan. Vaya, es completamente ilógico, ¿no? Si yo me paso un semáforo en rojo y veo que una patrulla de policía también se la pasa, me quejo con el director de tránsito y alzo la voz y lo publico en redes sociales porque no puede ser que la ley esté violando la ley. Oye, pero yo también lo hago, ¿con qué cara puedo reclamar algo así? Sí, a ver, por eso yo decía, es un mal endémico, lamentablemente, el que tenemos, y tenemos que empezar a poner orden, y tenemos que empezar, como tú bien dices, con nosotros mismos, ser respetuosos de la ley, sí, porque a veces exigimos que se aplique la ley, sí, pero no a nosotros. Entonces, de alguna Hágase forma, la ley en los ojos de mi compadre, ¿no? Así es, Pues sí. me parece muy prudente tu observación. Sí, tenemos que ser nosotros mismos los que respetemos la ley para poder exigir que se respete la ley y también dejar ese juego perverso que hay de los políticos de simular que están aplicando la ley cuando en realidad dejan pasar estos hechos. Y ahí están los constantes bloqueos que hay en Chiapas, en carreteras de Oaxaca. Ahí cualquiera se puede armar y un grupito de 10, 15 personas se pueden bloquear toda una vía de comunicación, afectando a miles de automovilistas, miles de horas hombre de trabajo, miles de contenedores estacionados, parados. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay grupos políticos que también le siguen este juego y lamentablemente se viola la ley. Violar el Estado de Derecho no ayuda al combate a la pobreza. Violar el Estado de Derecho no ayuda a la desigualdad que hoy prevalece, ¿sí? Y desde luego también tiene una repercusión directa en la calidad de vida de las personas. Y a veces simplemente cuando escuchamos no hay Estado de Derecho, se oye tan lejano, mi querido Eduardo. Y es tan cercano, Raúl, que lo vivimos todos los días, lo sentimos todos los días y ojalá llegue el momento. Se tiene que trabajar mucho desde la casa, después en la escuela, se tiene que trabajar mucho, pueden pasar décadas para que esto funcione, pero de que se puede hacer, se puede hacer. ¿Por qué sí hay civilidad en otros países y en México no? Pues simplemente porque hacen valer el Estado de Derecho. Así es. Así de sencillo. Entonces hay que educar, hay que trabajar y hay que poner de nuestra parte. Ya hay que empezar ya. Por eso la acción del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, me parece adecuada. O sea, sí, desde luego, es un asunto que puede generar confrontación, pero se tiene que aplicar el Estado de Derecho. Eduardo, muchas gracias por tus comentarios y el análisis esta tarde. Un placer poder compartir el espacio contigo, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes.